el Mercosur. Creemos que redunda en interés de ambas regiones alcanzar progresos y estamos dispuestos a aportar a alcanzarlo. En este contexto quisiera subrayar que desde nuestro punto de vista son necesarios compromisos vinculantes acerca de normas medioambientales, sociales y de protección de los derechos humanos, sobre todo medidas para preservar las superficies forestales existentes. Mantuvimos un encuentro muy sustancioso sobre las amplias relaciones económicas. Le dije que estamos dispuestos a acompañar las empresas alemanas en sus actividades en Argentina y para cooperar en la superación de obstáculos. Celebro las conversaciones en curso del gobierno argentino con varias empresas alemanas que son un elemento importante de nuestras relaciones económicas. Sobre todo estamos de acuerdo en que los países tienen que cooperar en materia energética. Argentina tiene un enorme potencial, sobre todo en materia de energías renovables para la producción del hidrógeno verde, que será una contribución valiosa para alcanzar la neutralidad climática en el transporte y la industria pesada. Son todas ellas cuestiones importantes para las que nos hemos tomado mucho tiempo. Estoy muy agradecida por esta visita aquí a Berlín y que les vaya muy bien y por una buena cooperación en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, señor canciller. Efectivamente, como lo ha dicho, primero agradecerle el recibirme, el poder tener el diálogo franco que hemos tenido. Argentina y Alemania tienen un vínculo de muchos años que nos unen comercialmente, culturalmente. Hemos podido tratar todos los problemas que hoy al mundo le preocupan, donde el problema de la guerra es un problema de mayor preocupación y de particular preocupación para mí. Argentina preside la CELAC. La CELAC es una organización que reúne a todos los países de América Latina y del Caribe y vemos con enorme preocupación el modo en que esa guerra está repercutiendo negativamente en nuestro continente, en continentes como África, donde la seguridad alimentaria se pone en riesgo y donde la seguridad energética se pone en riesgo. Y más allá de condenar la agresión que hoy padece Ucrania, estoy convencido que debemos buscar caminos que cuanto antes pongan fin a esta guerra, que se lleva vidas, que es una guerra objetivamente inmoral, porque después del padecimiento que el mundo ha vivido con la pandemia, que se ha llevado 6 millones de vidas, es inmoral desatar una guerra que se sigue llevando a vidas de seres humanos. Y por lo tanto tenemos que tratar del mundo todo, encontrar una respuesta y un camino de salida a este conflicto. Este no es un conflicto entre la OTAN y Rusia, es un conflicto que ha trascendido esos límites y que está afectando a todo el mundo. Y el mundo no puede mirar impávido las consecuencias y los resultados que esta guerra está generando. Pudimos hablar del muy buen vínculo que tenemos entre Alemania y Argentina. Había tenido la última vez que pude verlo al canciller, era en vísperas de su asunción, allá en la reunión del G20, y yo estoy convencido que tenemos mucho para dar. Argentina es hoy un reservorio de lo que el mundo está demandando en este presente. Somos grandes productores de alimentos, somos grandes productores de energía. Tenemos la segunda reserva de gas no convencional, que nosotros queremos que sirva para proveer al mundo en forma de gas licuado. Allí tenemos una gran oportunidad para trabajar junto a Alemania. Estamos desarrollando una enorme planta de hidrógeno verde. Las empresas de gas están desarrollando proyectos de hidrógeno azul. Son todas posibilidades que tenemos para llevar energía a otras latitudes del mundo. Y creo que Alemania
que tiene una historia de inversión en Argentina, puede confiar en nosotros. El canciller destacó la importancia del acuerdo que hemos encontrado con el Fondo Monetario Internacional, que es una condición necesaria para que podamos hablar de estas cosas en las que hoy estamos hablando. Y también me planteó su preocupación con el Club de París, le manifesté nuestro deseo y nuestra vocación de alcanzar rápidamente un acuerdo con el Club de París, que es otro de los problemas que hemos heredado. Le garanticé un trato igualitario de los acreedores argentinos, que es una preocupación que tienen los miembros del Club de París y que nosotros creemos que es una preocupación justificada. Con lo cual, hemos renovado nuestro vínculo. Ha sido para mí muy grato verlo, canciller. Le agradezco el tiempo, el afecto que me ha dispensado y cuente con Argentina para que en el mundo las democracias se afiancen y la vigencia de los derechos humanos sea plena. Gracias de vuelta. Vielen Dank. Üblich haben wir 4 Fragen, jede Seite 2. Als erstes Regina Aumantes von Telam. Buenas tardes, gracias. De la agencia de noticias Telam. Para el canciller, ¿cuál es la perspectiva, la visión del gobierno alemán sobre la continuidad de la guerra en Ucrania y sobre el impacto económico en la región, sobre todo esto que hablaban de la suba de precios? Y para el presidente argentino, más allá del ofrecimiento a Alemania que habló en materia de energías y también en cuestión de alimentos, como hizo ayer con el presidente español, un ofrecimiento concreto, y como presidente de la CELAC, ¿de qué manera el bloque acompaña esta postura internacional de que no se extiendan justamente las consecuencias económicas de la guerra en la región? Muchas gracias. Der russische Angriffskrieg gegen die La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania no es solo una guerra contra el país con la segunda superficie en Europa. También es una guerra con consecuencias para todo el mundo. Ya lo dijo el presidente, yo también, de las repercusiones increíbles que tiene la guerra en Ucrania, en vidas humanas, en destrucción de ciudades, pueblos, infraestructuras. Sabemos que estas guerras tienen repercusiones muy largas. Todas estas bombas que se lanzan ahora van a quedar mucho tiempo. Los que vivimos en Alemania lo sabemos. Las bombas de la Segunda Guerra Mundial todavía se descubren de vez en cuando aquí y hay alarma de bomba en las ciudades alemanas de vez en cuando. Así que Ucrania tendrá que luchar durante 100 años con las consecuencias de esta guerra. Por eso, juntos vamos a tener que cooperar para la reconstrucción. Pero es una guerra que también tiene consecuencias para todo el mundo. Y su pregunta también lo ha dejado patente. Las consecuencias están ahí, la subida de los precios de la energía, de los alimentos. Tenemos que temer que países que juegan un papel importante para la seguridad alimentaria en el mundo ya no sean capaces de suministrar con alimentos los países tal y como lo han hecho siempre. Por ejemplo, el caso de Ucrania, gran exportador de cereales, lo que conlleva el riesgo de tener hambrunas. No lo perdamos de vista. No solo es una guerra aquí, en Europa, una guerra terrible, lanzado por una potencia nuclear. Es una guerra que nos afecta a todos y por eso nuestros esfuerzos comunes tienen que ser la de poner fin a la guerra, que cesen las armas, que Rusia retire sus tropas y que se logre un acuerdo entre Rusia y Ucrania sobre una futura coexistencia pacífica. Y ahí está el desafío y que solo realmente tenemos que cerrar filas para hacer valer nuestro peso para que esto vaya en esa dirección. Bueno, en lo que concierne a lo que le planteé al canciller, un poco ya lo he dicho. América Latina está sufriendo los coletazos de esta guerra. Las sanciones a Rusia
no son sanciones que solo repercuten en Rusia, repercuten en todo el mundo. Y en los países en desarrollo o en los países de la periferia, como me gusta decirle a mí, que son países muy olvidados por el centro del poder mundial, es absolutamente necesario que prestemos atención. Estamos viviendo situaciones muy críticas en Centroamérica, zonas de Centroamérica que el cambio climático han convertido en desérticas y ya no tienen capacidad de producción agrícola. Y encima esta guerra ha llevado los precios de los alimentos por las nubes y el precio de la energía también. Por lo tanto, un poco lo que le planteaba yo al canciller es que esto ha dejado de ser un problema entre la OTAN y Rusia o un problema entre Ucrania y Rusia. Esto es un problema del mundo, que afecta al mundo. Cuando el mundo se globalizó, también se globalizó en los efectos negativos que en el mundo se generan. Y por eso quise transmitirle, traer de algún modo la voz de Argentina y la voz en alguna medida de muchos países de América Latina que ven con mucha, y del Caribe, que ven con mucha preocupación los efectos negativos que esta guerra están trayéndose en lugares tan alejados como puede ser América Latina, como puede ser África, y tan ajenos al conflicto. Comparto que es necesario que cese el fuego y creo absolutamente necesario que se abra un ámbito de discusión donde este problema se resuelva. Nosotros no somos actores de la solución, pero no tenemos ningún problema de serlos, porque este problema no es un problema, insisto, entre la OTAN y Rusia, entre Ucrania y Rusia, es un problema ya del mundo. Y como mundo que somos, no podemos mirar impávidos las consecuencias que esta guerra está generando y mucho menos podemos mirar impávidos el dolor y el permanente ataque a derechos humanos que vemos cotidianamente soporta el pueblo de Ucrania. Frage Hans von der Burg-Polly. Buenos días, Hans von der Burg, político. Primera pregunta para el presidente de Argentina. Ya mencionaron el acuerdo UE-Mercosur y podemos esperar avances concretos ahora, después de las elecciones en Francia, y puede Europa tal vez ayudar América Latina, Mercosur, no sé, con fondos financieros de desarrollo para aplicar esas garantías en el medio ambiente. ¿O cree usted que si no avanza este acuerdo ahora, después de tanto retraso, el Mercosur se va a tener que orientar y abrir más en la dirección de China? Und für Sie, Herr Bundeskanzler, eigentlich ziemlich dieselbe Frage. Para el canciller federal, más o menos la misma pregunta. Dijo hace pocos días Europa, que mehr Richtung Demokratien en Asien, África, eben auch Latinoamérica. También Europa debe moverse más hacia democracias en Asia, en África, en América Latina. También ante el trasfondo político actual podemos esperar un avance por parte de su gobierno para hacer avanzar este acuerdo Unión Europea-Mercosur para que se abra el continente primero a Europa y no a China. Gracias. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos avanzar en acuerdos entre el Mercosur y Europa. Creo también que los acuerdos se frustraron no solamente por debates ambientales o medioambientales, que Argentina comparte con Europa el cuidado, la necesidad del cuidado de la Amazonia como una reserva natural que nos da oxígeno, que le da oxígeno al mundo. La Argentina tiene enormes extensiones de monte y de selva que preserva en favor del medio ambiente, con lo cual en ese punto estamos absolutamente de acuerdo. Lo que yo creo que en verdad debemos discutir es también ver cómo actuamos frente al proteccionismo de ciertos sectores de la economía europea, que creo que es en verdad lo que más dificulta el acuerdo. Y en segundo lugar, las asimetrías económicas que existen entre Europa y América Latina y que con la pandemia y con esta guerra siguen profundizándose aún más. Le dije sí al canciller que nosotros tendríamos que empezar los acuerdos no por lo económico, tendríamos que empezar los acuerdos por lo político,
por lo cultural, por lo científico, por lo tecnológico, por todo aquello que definitivamente nos vincula y nos saca del debate proteccionista que algunos países plantean. Yo lo voy a ver al presidente Macron, creo que el viernes, y con quien tengo una gran relación y le tengo un particular afecto, y seguramente volveremos a hablar del tema. Y ojalá podamos profundizar más el vínculo entre América Latina, entre el Mercosur y Europa. Yo creo mucho en ese vínculo, definitivamente lo creo. Ich will gar nicht viele Worte anfügen. No tengo mucho que añadir. Efectivamente, saludaríamos que hubiese más avances en este proceso. Es un acuerdo importante, sería un gran progreso. Hay cuestiones que nos conciernen en cuanto a normas medioambientales y sociales que hay que tener en cuenta, pero lo importante es llevarlo al éxito y queremos participar en eso. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Guarino, del periódico Ámbito Financiero. Una pregunta para el canciller alemán Scholz, vinculado a el pedido o no en esta reunión por parte de Alemania hacia la Argentina para que aplique sanciones económicas a Rusia, si se pidió en esta reunión nuevamente esta medida. En segundo lugar, a propósito de lo que es el Grupo de los 20, el G20, en la última reunión ocurrida en las reuniones de primavera del Fondo Monetario, los ministros de Finanzas, incluida la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, plantearon la necesidad de ejercer presión sobre Rusia, en principio para aplicar medidas económicas y en segunda instancia para excluir a Rusia del Grupo de los 20. Quiero saber, el canciller alemán y el presidente argentino, si están de acuerdo con esta medida de excluir a Rusia del Grupo de los 20. Y en tercer lugar, a propósito de lo que es la conformación del Grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, es conocida la intención de Argentina, como dejó expreso en la reunión de Beijing con el titular del Ejecutivo chino, el presidente de la Nación, de la Argentina de integrar el grupo BRIC. Digo, en función de esto y teniendo en cuenta que Rusia forma parte de ese grupo, si el gobierno alemán accionaría eventualmente con algún tipo de opinión vinculado a la posibilidad o no de la Argentina de formar parte de ese grupo. Zunächst mal ist es so, dass wir sehr begrüßen, dass Bueno, Argentina einen sehr klaren saludamos Standpunkt que Argentina eingenommen hat, auch haya wenn es definido um una den Rat der posición Versammlung muy der Vereinten clara Nationen geht en la und Asamblea deutlich General de gemacht las hat, dass Naciones dieser Unidas, Angriffskrieg Russlands diciendo nicht claramente que gerechtfertigt esta ist, guerra verurteilt de hat agresión und auch es sich auf die Seite der injustificable, Opfer dieses Krieges poniéndose gestellt hat. Das del sind ja lado sehr, de sehr las viele. víctimas de la guerra, que son muchas, muchísimas. Muchas veces se habla de las víctimas civiles que son innombrables, pero no olvidemos que en esta guerra también mueren muchos hombres y mujeres jóvenes como soldados, y son muchos. Rusia ya perdió a más soldados ahora en lo que va esta guerra que en su propia batalla de Afganistán, para tener un poco conocimiento, idea del tamaño. Y por supuesto, Ucrania también sufre muchas pérdidas. Es algo que no debemos olvidar. Y por supuesto, en el mundo debemos encontrar un camino para conseguir que Rusia cese en el empeño de esta guerra. Por eso muchos países impusieron sanciones, al igual que Alemania, de forma muy activa con sus socios en la Unión Europea, con los Estados Unidos en la relación transatlántica, en el marco del G7, y muchos más países participaron, que no participan en estos formatos, pero son decisiones que toman los países. Lo importante es que nadie intente esquivar las sanciones impuestas. Eso es algo que no se podría aceptar, pero aparte de eso les puedo asegurar que desde nuestro punto de vista es importante aspirar a un mundo multipolar donde cooperen muchos. Y el mundo está cambiando y estoy firmemente convencido de que el mundo ya no será bipolar tal y como
lo vimos en la posguerra, ya no se va a dar el caso de que, como fue entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y tampoco entre los Estados Unidos y China, habrá muchos países que podrán ejercer su influencia en la conformación del mundo. Por supuesto, los Estados Unidos, China, la Unión Europea, Alemania, por supuesto, Rusia también, seguramente, pero también muchos más países de Asia, como puede ser Corea, Japón, pero Vietnam, Indonesia, Malasia, las Filipinas, la India, grandes países, y habrá grandes países en África y en el sur de América, que todos ellos tienen que desempeñar su papel, y yo abogo por esta mirada y luego abogo por realmente analizar todavía más esta mirada para decir claramente que tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur hay países que están unidos por una cosa, es que son democracias, que ven el mundo siendo democracias, y por eso pueden hacer una aportación valiosa a la coexistencia pacífica, porque es la naturaleza de una democracia. Por eso realmente celebro que nuestros dos países, siendo democracias, hayan encontrado esta posibilidad de continuar nuestro intercambio. A ver, no, yo comparto absolutamente todo cuanto ha dicho el canciller, en el sentido de que la Argentina cree que lo peor que le podría pasar al mundo es volver a un sistema bipolar, que la verdad generó mucho retraso en el mundo cuando existió, y que tenemos que poner en un lugar de privilegio los organismos multilaterales, respetar la normativa internacional, que es la que rige la globalización en la que vivimos. Y que para todo eso la democracia es una condición esencial para que podamos desarrollar esos objetivos. Digo también que Argentina le interesa ser parte y acercarse a los BRICS. Hay que tener en cuenta que allí está el principal socio comercial de Argentina, que es Brasil. Y que eso daría una fortaleza a la región distinta. Respecto de las sanciones económicas, Argentina objetivamente no tiene muchas sanciones económicas que aplicar a Rusia, porque su vínculo comercial y económico es prácticamente nulo, con lo cual es muy poco lo que podemos hacer. Sí digo que las sanciones económicas aplicadas a Rusia repercuten muy negativamente en el resto del mundo y también en la Argentina. Y que por eso insisto en que tenemos que buscar un camino rápido que ponga solución al conflicto bélico. Porque aunque nosotros no tengamos sanciones que aplicar, la verdad es que necesitamos que el mundo económico se ordene. Y cuando salen del sistema comercial internacional proveedores de trigo, proveedores de girasol, productores de aceite de girasol, he leído en algún lado que el 75% del aceite de girasol que consume Europa sale de Ucrania. Bueno, si uno no presta atención a eso, creo que se equivoca. Respecto de la idea de que Rusia salga del G20, por las características del G20, me parece que no es un tema que deberíamos analizar. Y que en todo caso sería muy bueno que el G20 sea un lugar donde podamos explicarle a Rusia todo lo que el mundo está sufriendo por la decisión que ha tomado. Y que pueda escuchar, ya no a la OTAN, al mundo. Muchas gracias. Con esto terminamos, ¿no? Sí. Gracias a todos y todas. Ok. Excuse me. Ja, vielen Dank. Bueno, muy Muchas bien, aquí gracias, finalizando señor entonces la presidente. conferencia de prensa que ya estaba pautada entre el presidente argentino y Olaf Scholz, canciller alemán, que hasta hace poco tiempo fue ministro de Economía precisamente de Angela Merkel. Hablaron de varios temas, resumidamente 3 o 4 puntos importantes: el tema del gas
¿sí? El tema del gas, la Argentina es la segunda reserva de gas natural del mundo, intercambio científico, intercambio cultural, pero también el tema de alimentos, algo que Argentina debe profundizar en el intercambio comercial con Alemania. Criticó el proteccionismo europeo, que hace tiempo se viene haciendo, lo dijo el presidente Alberto Fernández. Dio pie también para el hidrógeno verde, la planta que está construyendo la Argentina en el sur del país, que eso también va a ser una fuente de intercambio comercial muy importante